Siria es un caso muy interesante desde el punto de vista demográfico y al igual que otros países en conflicto o que están bajo dictaduras, es muy difícil decir realmente cuánta gente vive allí. Tenemos que para 2011, que es antes de que empezara el conflicto, la población siria, o mejor dicho, la población que vivía en Siria, era de alrededor de 23 millones de personas. De estos, más de 21 millones eran sirios propiamente dichos, 1,3 millones iraquíes y medio millón de palestinos. Tenemos que debido al conflicto, entre 6,5 y 7 millones de personas dejan el país. Además hay que sumarle casi 600.000 muertes justamente también por el conflicto. ¿Cuánta gente vive hoy en Siria? Nadie lo sabe, no hay datos oficiales, solamente hay estimaciones y estas estimaciones pueden variar bastante y a mi entender dejan bastante que desear. El caso de Siria es interesante porque el tema de la población, el tema demográfico, fue tomado por los distintos actores que estaban involucrados en este conflicto. Por una parte, tenemos que el gobierno utilizó las diferencias entre las distintas sectas, es decir, los grupos etnorreligiosos que vivían en Siria, para beneficiarse. Al mismo tiempo, la oposición al gobierno, en sus distintas facetas, hizo lo mismo. Siria ya era un país sectario, donde la gente se identificaba fuertemente con su grupo etnorreligioso. Sobre esta identificación empezó a hacerse más fuerte la identidad siria propiamente dicha, en un proceso que jamás terminó de completarse. Los alawitas, que son uno de estos grupos, son el grupo más beneficiado por el sistema de gobierno. Se podría llegar a decir que los alawitas tienen el poder. Esto obviamente tampoco es tan así porque no todos los alawitas se benefician de que haya muchos alawitas en el gobierno, pero en general se benefician más que el resto de los grupos étnicos y religiosos de ese país. Tenemos que los alawitas eran un grupo marginado durante la época del Imperio Otomano, muy discriminado y además pobre. Esto empieza a cambiar bajo el mandato francés. De hecho, dentro de este mandato francés se intentó hacer un estado alawita. Hasta la llegada de los franceses, incluso, los alawitas tenían prohibida la entrada a las grandes ciudades de la zona y vivían generalmente en las zonas rurales. Había excepciones como los sirvientes u otros, pero una persona alawita común no podía entrar a las ciudades. Entonces estamos hablando de un nivel de discriminación muy grande. Esto se debe a cuestiones religiosas, ya que los alawitas tienen creencias religiosas que difieren mucho del Islam tradicional. Están cercanos, tal vez más a los shia, pero tampoco están propiamente dentro del shiismo. La actitud de los alawitas hacia los otomanos fue ambivalente, generalmente hostil, pero no completamente hostil. Actitud desconfiada que se mantuvo durante la época en la cual dominaron los franceses toda esta zona. Siria, como está constituido y desde su principio, fue un país donde la mayoría de la población era árabe suní. Esta población árabe suní tenía una preponderancia muy grande. Tenemos que en 1953 los sunitas llegaban al 70% de la población, un poco más. Los chiitas, si agregamos a los alawitas, los ismailíes, que son otra derivación del Islam, más cercano al shiismo, y directamente los chiitas, sumaban en total un poco más del 12%, los cristianos el 13%, los drusos poco más del 3%, y todavía había algunos judíos que sumaban menos del 1%. Obviamente esto fue cambiando a lo largo de las décadas, de la misma manera que fue cambiando dónde estaba cada población. Los alawitas aprovecharon los distintos cambios políticos y se fueron posicionando cada vez más cerca del poder. Es decir, pasaron de ser una población marginal a estar en el centro del poder. Bajo el gobierno de Hafez al-Assad, que es el padre del actual presidente de Siria, se avanzó hacia la secularización de la sociedad, pero esto tuvo mucha resistencia de los grupos islámicos, que hicieron un levantamiento entre 1979 y 1981 que llevó a que el gobierno empezara una represión muy grande en contra del islamismo suní radical. Poco a poco, la idea de que los alawitas eran los que gobernaban empezó a hacerse popular en Siria. Es decir, se pasó de pensar que se estaba yendo hacia una secularización a pensar de que en realidad los que gobernaban eran los alawitas de manera sectaria. Y esto llevó a que muchos grupos árabes suníes se fueran radicalizando, no solo de manera religiosa, sino también de manera etnorreligiosa, en contra de este grupo percibido como sus opresores, que recordemos habían sido un grupo muy marginado previamente. Si vamos al inicio del conflicto, del actual conflicto, vemos que en realidad no era netamente algo etnorreligioso, sino que había un trasfondo político muy fuerte. Es decir, Siria no era una democracia plena, el Estado era un Estado bastante opresor,
un Estado que no permitía el avance de todos sus ciudadanos, y gran parte de las protestas se dirigían a este problema, buscaban más igualdad, más democracia, más libertad. Muy rápidamente, en parte porque los grupos más radicalizados en contra del gobierno empiezan a cometer atentados y hacer ataques violentos en contra de la población alauita, en contra de otras minorías, y al mismo tiempo el gobierno aprovecha esto para dividir a la oposición, intentar que las minorías, como pueden ser los cristianos, como pueden ser los kurdos, etc., se pongan de su lado por miedo a que los árabes sunitas tomen el poder y hagan una limpieza étnica. Entonces, en cierto sentido, esto se convierte en una profecía autocumplida. La idea de que el levantamiento era simplemente un levantamiento de fanáticos religiosos, que en realidad al principio no era así, se terminó decantando para ese lado. Entonces tenemos que en la oposición había distintos grupos, estaba fragmentada, no era una oposición unificada. El gobierno sí está unificado. En la oposición tenemos, por un lado, los distintos grupos kurdos, que en realidad nacen más como una autodefensa frente, como dije previamente, a los grupos árabes sunitas radicalizados, que empezaron a cometer masacres y atentados en contra de las minorías. Entonces, estos grupos kurdos empiezan a tomar cada vez más poder y se convierten en un frente de guerra después propio, autónomo, que busca por lo menos la autonomía de la zona kurda. Luego tenemos a los grupos árabes sunitas que intentan derrocar al gobierno, pero al mismo tiempo muchos empiezan a hacer esta ingeniería demográfica, desplazando poblaciones, cometiendo distintos tipos de actos para que la gente de las minorías etnorreligiosas se vayan. Por su parte, el gobierno hace algo similar, presentándose como el defensor de las minorías, y algunos dicen dejando que los elementos más radicalizados cometan atrocidades para luego intentar presentarse como el garante de la paz y la unidad de ese país. También hay que decir que las Fuerzas Armadas y los servicios de inteligencia de Siria están compuestos en gran parte por alauitas, también por cristianos y otras minorías. Aunque, quiero aclarar esto, no es que los árabes suníes no participan del poder en Siria. De hecho, una gran parte de la gente que tiene poder político y económico en Siria son árabes sunitas. Pero gran parte de la clase baja e incluso clase media, perteneciente a este grupo sectario, fue sintiéndose cada vez más marginalizada por las políticas que apuntaban a mejorar la vida de los alauitas específicamente, y en menor medida de algunas minorías que estaban aliadas al gobierno. Ahora, ¿cuál era el panorama etnorreligioso de Siria en 2011? Tenemos que los árabes sunitas eran una mayoría bastante grande, el 65% de la población. Si le sumamos otros sunitas, en los que puede estar principalmente los kurdos, que superan al 10% por bastante. Después también tenemos otros grupos como los circasianos, como los turcomanos, que representan entre 1 y 4%, esto es porque muchos de ellos se arabizaron. Pero bueno, sumando todos los sunitas llegaban por lo menos al 80% de la población, los alauitas más o menos el 10%, los ismailíes, como dije previamente, que es una rama más cercana al chiismo, llegaban al 1%, los shias al 1%, los drusos al 3% y los cristianos al 5% más o menos. Este era el panorama de Siria antes del conflicto. Si lo comparamos con los datos anteriores, vemos cómo los sunitas eran cada vez más. En 1960 se calculaban que los sunitas llegaban al 75%, los alauitas al 11%, los ismailíes al 1%, los shias prácticamente no existían, los drusos al 3% y los cristianos al 7,8% aproximadamente. El tema de los sunitas es interesante porque mucho de la población sunita que existe hoy en día en Siria se debe a que hubo misioneros iraníes que llegaron hace poco tiempo y convirtieron a muchos árabes sunitas a esa rama del Islam. Bueno, como consecuencia del conflicto, tenemos que entre 6,5 y 7 millones de personas dejan el país. A eso hay que sumarle más de 6 millones de desplazados internos y 600.000 muertos. Este desplazamiento interno también reconfiguró un poco el panorama etnorreligioso del país. Es decir, los alauitas que vivían en zonas muy sunitas huyeron a las zonas más fuertemente alauitas, principalmente Latakia y Tartus, mientras que los kurdos huyeron al noreste del país, donde tenían ya una base de poder fuerte y un territorio que dominaban ellos. Los turcomanos huyeron hacia el norte, muchos hacia Turquía directamente. Y los árabes sunitas generalmente se quedaban en su lugar, o depende, si eran más cercanos al gobierno, huían hacia la costa, y si eran más cercanos a la oposición, se iban a las zonas dominadas por la oposición.
Hoy en día el conflicto está estancadísimo, no hay grandes movimientos de frentes. Hubo un momento que parecía que el gobierno iba a perder, incluso algunos planteaban que se iba a crear un estado alauita que iba a integrar a otras minorías para por lo menos generar un lugar seguro para esta gente. Esto no terminó pasando, sino que gracias al apoyo de Rusia, de Irán y otros países, cómo fueron mejorando las tácticas del gobierno sirio, finalmente hubo una gran reconquista de parte del territorio por parte del gobierno, que hoy en día es el actor que más territorio sirio controla, pero todavía le falta mucho por controlar. Tenemos que los kurdos se hicieron muy fuertes en el norte del país, que sumados a los distintos movimientos sunitas, controlan todo el norte del país, es decir, el gobierno no controla prácticamente nada del norte del país, excepto algunos cantones muy específicos, que esto es gracias a acuerdos con los kurdos. También tenemos una pequeña zona en el sureste del país que es controlada por la oposición de la mano de Estados Unidos y algunas pequeñas bolsas que controla el ISIS en el desierto, pero muy poquito, muy efímeras. El principal lugar donde hay combates es en la provincia de Idlib, que fue elegida por el gobierno como un refugio de todos los opositores. Es decir, cuando el gobierno reconquistaba una zona, se le daba la elección a la gente del lugar opositores al gobierno de Al-Assad, que dejaran las armas y se fueran a Idlib. También tenían que firmar un acuerdo de que no iban a continuar su lucha, pero todo el mundo sabía que eso es mentira. De esta manera se hizo que los bolsones de oposición a Al-Assad fueran limpiados de gente por estos acuerdos y se concentrara toda esta cantidad de personas en la provincia de Idlib. La gran mayoría de estos opositores eran árabes sunitas. Entonces podemos ya saber de que los árabes sunitas bajaron en porcentaje en el área dominada por el gobierno de Assad. Entonces ahí tenemos un ejemplo de cómo se utilizó el conflicto para esta ingeniería demográfica, es decir, sacarse a la población directamente opositora y mandarlo a otro lado. Entonces la gente que quedaba en los lugares generalmente o eran neutrales o estaban apoyando al gobierno de Assad. Como dije previamente, no solo el gobierno lo hizo, sino también los kurdos hicieron cosas así, dándole la oportunidad a la gente de origen árabe, por ejemplo, a que se vaya a la zona árabe. Los opositores sunitas del norte también abrieron la puerta a que la gente kurda se vaya de ahí, o los cristianos se vayan de ahí, o se convirtieran, porque hay que decir la verdad. Muchos de estos opositores son radicales islámicos y no toleran realmente otras religiones. Entonces tenemos este panorama muy complejo del territorio sirio, pero en el cual el gobierno controla la mayoría del país, los kurdos controlan una gran parte del norte, los sunitas controlan también una gran parte del norte y otras pequeñas partes. Lo interesante es que nos podemos plantear que realmente el gobierno, con el panorama tal y como está ahora, está contento. Es muy difícil prever qué va a suceder, pero con la actitud que tiene el gobierno con respecto, por ejemplo, a los kurdos, parece que está satisfecho con controlar la parte de Siria que controla. Es muy dudoso que el gobierno sirio actual intente controlar la parte kurda. De hecho, ya llegando a este acuerdo de facto, de tener un territorio kurdo independiente de facto, se saca de encima un gran problema. De la misma forma que concentrando a todos los grupos más radicales árabes suníes en Idlib, se saca de encima ese problema, ya directamente de manera radical, no teniendo que lidiar más, ya tratándolo como un estado extranjero, que no es lo mismo que tratar con rebeldes nativos. Y esto es interesante porque si vamos a cómo quedó la demografía siria, pero en los territorios que controla el gobierno sirio, tenemos un panorama muy diferente al que dije previamente. En este panorama tenemos que la población que vive en el territorio controlado por el gobierno de Al-Assad es aproximadamente 68% árabe suní, lo que es más porcentaje de lo que era al principio, pero tenemos una gran caída de lo que serían otros sunitas, es decir, los kurdos básicamente, que solo llegarían al 2,5%. Es decir, la gran mayoría de los kurdos y los turcomanos, que es otro grupo minoritario significativo, están fuera del territorio que controla el gobierno de Al-Assad. Entonces esos grupos cayeron en porcentaje de manera muy significativa. Los alauitas, que sería el grupo principal del gobierno, el núcleo duro, llegan al 17,8%, es decir, mucho más del 10% previo a la guerra. Los shias llegan casi al 2%, los ismailíes casi el 2%, todos estos son grupos afines al gobierno,
Vuelvo a repetir, no todos los ismailíes, chiíes y alawitas estaban a favor del gobierno, pero frente a esta amenaza existencial que eran los grupos radicales árabes sunitas, no les quedó otra en general que por lo menos apoyar pasivamente al gobierno, porque la alternativa era en muchos casos morir directamente. Los drusos, otro grupo que fue ambivalente pero que actualmente está aliado totalmente al gobierno sirio, llegarían al 5,6%, que es más del 3% original, y los cristianos llegarían al 2,5%, que es menos del 5% al principio del conflicto. Los dos grupos que fueron más afectados por esta huida del país fueron los árabes sunitas, que eran el objetivo principal del gobierno, y los cristianos, que eran el objetivo principal de la oposición. Entonces los cristianos huyeron masivamente del país y los árabes sunitas también huyeron masivamente del país o de los territorios controlados por el gobierno. Este incremento en el porcentaje de árabes sunitas se debe en realidad más a la caída del porcentaje de lo que serían otros sunitas, es decir, de los sunitas que no son árabes, que son principalmente los kurdos y los turcomanos, que quedan muy poquitos turcomanos viviendo en la zona controlada por Al-Assad y muy poquitos kurdos en la zona controlada por Al-Assad también. Es difícil saber cuánta gente vive en total en todo el territorio de Siria, es decir, tomando en cuenta los territorios rebeldes y los del gobierno. Hay distintas estimaciones que varían mucho. Se estimaba que para 2011, cuando empieza el conflicto, la población en Siria era de 23 millones de personas aproximadamente. Esto fue bajando por los refugiados, porque la gente no tenía tantos hijos, etcétera, etcétera, porque la gente moría. Y después empiezan a haber simplemente estimaciones, ya que no hay censos, no hay nada. Son estimaciones del gobierno, estimaciones de las Naciones Unidas, estimaciones de distintos organismos de ayuda humanitaria. Algo que creo que nos puede mostrar el perfil de los refugiados son los datos del Líbano, por ejemplo. En el Líbano hay aproximadamente 1,5 millones de sirios que viven allí como refugiados. Si vamos a los datos de quiénes son los refugiados, vemos que la gran mayoría son gente joven. Estamos hablando de gente de menos de 20 años, de menos de 24 años. El grupo de 0 a 4 años es el más grande porcentualmente, no el mayoritario, pero es el más grande. El grupo de 10 a 14 años es muy grande también. No es como se dijo muchas veces que todos los sirios que se iban del país eran hombres en edad militar. Eso no es verdad. Está dividido de manera bastante igual. De hecho vemos que en muchos grupos etarios hay más refugiadas que refugiados. Y esta idea de que los sirios que iban refugiados eran todos hombres tiene más que ver con quienes llegaron a Europa, que eran un grupo muy particular de gente que quería ir ahí. Pero incluso este dato está bastante exagerado y de hecho muchos de los hombres que llegaron a Europa luego llevaron a sus familias. Entonces vemos que mucha gente que se fue de Siria era gente joven, niños, gente en edad fértil, mujeres en edad fértil. Entonces esto sin duda tuvo un impacto en lo que sería la demografía del país. Entonces, teniendo en cuenta que se fueron una gran cantidad de niños, que se fueron una gran cantidad de mujeres en edad fértil, tenemos que decir que en el mejor de los casos, la población siria actual llega a 21 millones de personas. Es decir, menos que en 2011. Hay estimaciones que lo tiran más abajo incluso. Hay estimaciones que dicen que hoy en día el territorio de Siria, total, viven 18 millones de personas. Incluso hay algunos que dicen, no, en realidad son 16 millones de personas. Porque otro punto interesante es que nunca la gente se dejó de ir de Siria. La gente se sigue yendo de Siria y si bien hubo regresos de algunos refugiados, alrededor de 200.000, este grupo de refugiados que retornó fue sujeto de persecución por parte del gobierno, lo que desalienta que los refugiados quieran volver, porque se piensa desde el gobierno sirio de que los refugiados representan a la oposición a Al-Assad. Entonces se los trata bastante mal cuando llegan, hubo muchos asesinatos, secuestros extorsivos, cuestiones así. Entonces no esperemos un regreso masivo de los refugiados sirios a Siria, ya que es dudoso que el gobierno mismo lo quiera, si bien en términos declarativos lo quiere, en términos reales no lo quiere. Entonces tenemos que la población siria puede variar entre 16 millones de personas y 23 millones de personas, que son las estimaciones que dan algunos. 21 millones es el número que se toma como más probable, aunque para mí no es probable. Yo creo que la población siria realmente está más cercana a los 19, 18 millones de personas actualmente que los 21 millones de personas. Y si vamos a la población que vive bajo Assad, sin duda es más baja, significativamente más baja, tal vez 16 millones de personas, tal vez menos. Recordemos que en el territorio que dominan los kurdos hay alrededor de 2 millones de personas.
Muchas de esas personas se fueron hacia el territorio de Al-Asad si eran Árabes Unidas, porque de hecho el gobierno sirio en determinados lugares de Siria se presenta como el defensor de los árabes. Es decir, en las partes donde hay muchos kurdos, el gobierno sirio se muestra como el defensor de los árabes, independientemente de su religión. En ese caso, muchos árabes eligen ir a vivir al territorio dominado por el gobierno, aun cuando sean árabes sunitas y aun cuando tal vez su lugar social ya está predeterminado en algunos aspectos, prefieren eso antes que vivir bajo los kurdos. Y además muchos kurdos también, dentro de lo que sería el territorio de kurdos, se fueron a otros países. Así que el territorio kurdo contiene más o menos 2 millones de personas, probablemente menos. En Idlib hay alrededor de 2.700.000 personas. Esto varía constantemente, porque mucha gente se escapa de Idlib, se va a Turquía, se va a otros países, porque es una zona de guerra. Y en otros territorios suníes fuera de Idlib, que están bajo el control de Turquía principalmente, hay más de 500.000 de personas. Entonces estamos hablando de alrededor de 5 millones de personas que viven en territorios que no están bajo el control del gobierno. Teniendo en cuenta además que la fertilidad baja durante tiempos de guerra, teniendo en cuenta además que se fueron una gran cantidad de niños, teniendo en cuenta además que se fue una gran cantidad de mujeres en edad fértil, teniendo en cuenta además que ya Siria venía en este camino de bajar la natalidad como otros países. Así que bueno, por ahora el panorama es bastante difícil de entender, no hay datos fidedignos, hay estimaciones, como dije previamente. Las estimaciones más extremas hablan de que la población en Siria actualmente es de 16 millones de personas. Por otro lado, si vamos al lado más alto, 23 millones. Número más probable, 19 millones, 20 millones en total. De estos 20 millones, 5 millones más o menos, probablemente un poco menos, viven fuera del control del gobierno. Entonces, dentro del territorio que controla el gobierno, más o menos hay 15 o 16 millones de personas. Más o menos. Con una composición etnorreligiosa cambiada, donde los alauitas son un grupo mucho más grande de lo que eran previo a la guerra, que sumado a otras ramas del chiismo, ya llegan al 20% de la población, mucho más que el 10% que eran previamente. Duplicaron su peso demográfico, y si le sumamos otros grupos que están aliados al gobierno, ya están llegando a ser una porción más de un cuarto de la población, casi un tercio de la población. Estos números obviamente en el terreno pueden ser muy distintos. Puede ser que haya muchos menos árabes sunitas, que las estimaciones tienen para abajo el impacto que tuvo la guerra en este grupo, porque recordemos, los grupos que más se fueron de Siria, los árabes sunitas y los cristianos. Entonces tal vez se está tirando para abajo la influencia que tuvo esta diáspora, y en realidad los árabes sunitas sean muchos menos. De hecho hay estimaciones de 2017, por ejemplo, del territorio que dominaba el gobierno, que decía que los árabes sunitas en ese territorio llegaban apenas al 58%. Y los alauitas, por ejemplo, al 21%. Son estimaciones. Sin duda alguna, tenemos que los alauitas aumentaron el peso demográfico que tienen. Otros grupos afines a ellos también aumentaron su peso demográfico. Los drusos aumentaron su peso demográfico. Mientras que los grupos que decayeron en poder demográfico son los cristianos, que es un grupo cada vez más minoritario, más pequeño. Distintos grupos no árabes, sunitas, como los kurdos, que ya tienen su propio territorio, y los turcomanos que se fueron a Turquía, también prácticamente están desapareciendo de Siria, de la Siria bajo el control del gobierno, y los árabes sunitas continúan siendo el grupo más importante, no se sabe exactamente cuántos hay, el grupo más impactado por la guerra, y que el gobierno en realidad está intentando administrar, usando las diferencias tribales, diferencias de clase y demás, como para fragmentar a los árabes sunitas y que nunca más puedan organizarse en contra del gobierno. Bueno, ese es el panorama de la demografía siria en 2024. Espero que les haya parecido interesante el video. Yo, en realidad, empecé hace muchos años atrás hablando del conflicto de Siria. Quería volver sobre ese tema, pero desde el punto de vista demográfico. Espero que esta información les haya parecido interesante. Vuelvo a repetir, al igual que en el video de Ucrania, esto se basa en gran parte en estimaciones, ya que obviamente es imposible hacer un censo o un relevamiento certero en un área en conflicto, y más cuando hay un gobierno autoritario y sus opositores son a veces inclusive más autoritarios que el gobierno. Así que bueno, ponga me gusta si le gustó y comparte si creen que vale la pena compartir. Dejo los comentarios abiertos y después los leo. Y bueno, gracias especiales a mis Patreon, donde bueno, ahí pueden acceder a contenido exclusivo, además de aparecer en los agradecimientos de los videos de este canal, mi otro canal Ultra Argentina. Nos vemos pronto, saludos.